¿Qué pasa, chavales? Ya estoy aquí. Si no lo hubiera cagado, no sería yo. He ido esta mañana a probar la Vogue 900DX, la más vendida del año pasado. La verdad es que está un poco caliente con este tema y con la Zonte 703 de 19 pulgadas. Y bueno, esta moto me parecía un caballo, ¿no? Me parecía un mostrenco, un cacharro que he estado esta mañana hasta a punto de llamar para decir, oye, mira, que no la había probado, ¿sabes? Y suerte que he ido, porque yo soy un tío de moto deportiva siempre, de moto de carretera, y me ha flipado, la verdad es que me ha sorprendido para bien en todo, ¿no? Pensé que iba a ser un mostrenco, difícil de manejar, difícil de mover, con esa rueda de 21 que tantas veces he leído que tiene muchas inercias y que es difícil de hacer girar y que, tío, pues de verdad, o sea, yo mido 91, pesaré 97 o así, tengo que bajar, pero bueno, hay que aceptar que estás gordo. Y la moto se mueve, no como una scooter, pero tío, o sea, donde la pones va. O sea, yo este vídeo nada más que lo voy a hacer para sensaciones de conducción. Respuesta del motor, frenos, chasis y movimiento, ¿no? Me he ido a una zona de carreteras rota, con mucho bache. Mira, ves, aquí por ejemplo, mucho bache, mucha carretera de esta que tiene más años que la Tana, en polígono destrozado y tal. Y bueno, se notan los baches, como no puede ser de otra manera, pero si por ejemplo me meto ahí con la GSX-R o con la scooter, pues parto la llanta directamente, ¿sabes? En la GSX-R por lo menos. Y en esta, pues bueno, es una cosa que ya me esperaba que fuera a ser así. O sea, notas que están pasando baches, pero sin más. O sea, no. De hecho, he ido a por ellos a posta y me ha parecido una cosa que los absorbe, ¿ves? Ahí estoy pisándolos y demás. Y no, o sea, pasas por encima como si nada, o sea, todo terreno. No sé cómo será una trail de esas, porque no me monto en una moto. Esa es la primera vez que monto en una moto de este estilo en mi vida. Y me ha sorprendido, no me ha parecido bien. Y luego el miedo que tenía era, vale, los baches los absorbe y todo esto está bien, porque joder, que menos, ¿no? Vamos a ver cómo va en carretera en conducción deportiva, porque yo es que solo sé conducir así, o sea, de verdad es que soy un cenutrio, no sé hacer otra cosa con una moto. A mí me das una moto y la toque y voy ahí a lo que da, macho. Y esta moto bicilíndrica con 95 caballos y 90 de par, ahora entiendo por qué hay mucha gente que se te echa encima cuando digo, es que una moto como no tenga 140 caballos es una puta mierda. En una moto deportiva, hombre, no es una puta mierda, pero se nota, ¿no? 120 caballos, 140, 150, de ahí para arriba. Es una moto que te quiere matar, es una moto que son todo sensaciones y que yo es lo único que busco en una moto. O sea, yo en la moto solo quiero sensaciones. En la scooter me da igual, pero en otra moto de este estilo, o sea, si tengo que meter marchas, que me dé algo, ¿sabes? O sea, me tienes que agradecer el que te lleve de alguna manera. Y hostia, pues esta moto lo agradece, tío. O sea, en el modo Sport tiene una salida, unos bajos y unos medios bastante radicales, ¿no? No me ha parecido tan heavy como he leído por ahí de un compañero que decía que estabas todo el rato cabeceando, que te daba la cabeza. Hostia, tío. La mano en la muñeca hay que tratarla con cuidado. Es como el clítoris de tu mujer, o sea, tú no puedes ir ahí a dar hostias, tío. Mira, lo que zurra. Es que zurra la cabrona, ¿eh? Es que zurra. Perdón. Bueno, el caso es que es verdad que me tengo que acostumbrar, solo he estado 20 minutos o media hora con ella. Es verdad que yo he notado que el pico, hay en ese mapa de modo Sport, lo tienen que hasta 140 la moto llega echando hostias, En el modo Sport es verdad que yo le haría un reajuste, un mapeo para que no sea más progresivo, aunque tengas que quitarle un poco de potencia, pero que esa segunda no te sea tan radical. Y en el resto del comportamiento del motor me pareció estupendo, o sea, me pareció magnífico. En el modo normal, Road, me parece que ya no tiene ese cabeceo que te pega la hostia, pero en cuanto le aprietas, la moto sabe que estás apretando y tira. O sea, no sé, no he leído muchas quejas y ya digo, a lo mejor luego me monto en una V-Strom o en una BMW, que dudo mucho porque es el mismo motor, pero luego me monto en otra moto y digo, oye, pues tienen razón, joder, qué bien va. Pero tío, de verdad, a mí esta moto me ha sorprendido muchísimo lo fácil que es llevarla y lo fácil que es llevarla rápido, porque, insisto, una moto con 21, de radio 21, o sea, con un perfil delantero, o sea, un ancho delantero muy pequeñín, ¿no?
Y yo no he notado, no me ha bailado, no me ha cabeceado, no se me ha movido, no me ha parecido inestable. Frenando un poco en curva no me parece que la perdiera, o sea, no lo sé, tío. Y no soy tan buen piloto yo, o sea, que yo no soy piloto de MotoGP y es la primera vez en mi vida que me subo a una moto de este estilo. Y hablando solo de sensaciones y de llevarla rápido, es que siempre vas en el medio del carril, o sea, no se te va la moto a un lado, no va donde tú no quieres, o sea, me ha parecido una delicia llevarla, tío, de verdad, o sea, me ha sorprendido muchísimo. Yo no entiendo por qué tanta crítica. Insisto que a lo mejor luego me monto en otra moto y digo, joder, esto sí que es una moto, pero como es la primera que he montado de este estilo, pero deportivas he llevado muchas y, tío, o sea, yo me monté una Speedmaster que me la compré. Y eso era una puta mierda, tío. No tenías manera de llevarla por... O sea, no sé, todo el rato rozando en el... No podía... Esto es una maravilla. De hecho, luego me he montado en la Kinko 400 y he dicho, voy en un patinete, ¿sabes? De verdad, ¿eh? O sea, he dicho, hostia, voy en un patinete. La tenía a punto de descartar, fíjate, tío. Y ahora está la primera en la lista. Voy a probar la Zontes y me parece que una de esas dos es la que me va a quedar. Mira, es que me ha parecido mucho más ágil de lo que esperaba y de lo que he leído de ella, tío. O sea, me ha parecido un juguetín. Y luego yo con la pierna larga, bueno, pues yo llego al suelo perfectamente. Pero la moto, tío, yo le doy un 8 fácil, macho. O sea, es que no me ha parecido nada reseñable y nada negativo, salvo un poco ese mapa tan agresivo en bajar en segunda, que pega un poco de pico, pero eso lo van a arreglar o se arreglará con el tiempo. Así que nada, bueno, grabo otra vez porque es que yo soy un cenute, no presento los vídeos, no los despido, así que no sé cómo voy a hacer crecer el canal así, pero bueno, ya veis que es lo que hay. Así que nada, me jode que no se me haya activado el micrófono porque en marcha pues decía muchas más cosas, claro, obviamente ya no me acuerdo. Y luego pues también el filtro ND que no se lo he puesto a la cámara, por eso está la imagen tan quemada. Pero bueno, que oye, que somos así, la cagamos cada 2x3 y es lo que hay. Así que si os ha molado el vídeo, pues estad pendientes porque en breve subiré el de la Zonte 703 de 19 pulgadas. Y ahí me aseguraré de que todo se vea perfectamente. Que ya sé que hay mucho crítico que parece que soy Christopher Nolan, ¿sabes? Hala, chavales, venga.